quienes vayan a ver esta transmisión de forma diferida, aprovecho para dar la bienvenida a esta segunda sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal. Aprovecho también para dar la bienvenida a mis compañeras y a mis compañeros del Comité Coordinador. Jocabet, si me pudieras ayudar, por favor, con el pase de lista. Sí, claro que sí, presidente. Muy buen día a todos y todas. Con respecto al segundo punto del orden del día relacionado con la lista de asistencia y verificación de quórum, se hace de su conocimiento que se encuentran presentes los siguientes integrantes del Comité Coordinador. René Moreno Medina, presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana. Licenciado Héctor Alberto Acosta Félix, auditor superior del Estado de Chihuahua. Licenciada María de los Ángeles Álvarez Hurtado, secretaria de la Función Pública. Magistrada Miriam Victoria Hernández Acosta, presidenta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Magistrado Alejandro Tavares Calderón, magistrado en funciones de presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en virtud del acuerdo tomado por el Pleno y de la ausencia temporal de la magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Por lo tanto, presidente, en razón de lo anterior, se encuentran presentes 5 de los integrantes, perdóname, del Comité Coordinador Estatal, por lo que hago de su conocimiento que existe quórum suficiente para sesionar de conformidad con el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Muchas gracias, Jocabet. Aprovecho porque creo que se me pasó, iniciamos esta sesión a las 10 de la mañana con 40 minutos del día 1 de julio del 2022, nomás para que quede ahí asentado en el acta, por favor. Y si me pudieras ayudar ahora sí, por favor, con la lectura del orden del día, habiendo quórum. Sí, por supuesto, y aquí comparto pantalla con el orden del día de esta segunda sesión extraordinaria del Comité Coordinador. Primer punto fue la bienvenida a tu cargo, presidente. Luego, lista de asistencia y verificación del quórum. 3, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 4, lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Quinto, presentar posicionamiento del Comité de Participación Ciudadana sobre la reforma constitucional en materia de designación de magistrados y magistradas del Poder Judicial. 6, presentar posicionamiento del Comité de Participación Ciudadana de los lineamientos que regulan el procedimiento de designaciones de las personas que conformen los órganos internos de control de la Administración Pública del Estado de Chihuahua. 7, presentar análisis del estatus en el Estado de Chihuahua de las medidas de protección a denunciantes. 8, presentar posicionamiento del Comité de Participación Ciudadana sobre el incumplimiento de responder al Comité Coordinador del 77% de las recomendaciones no vinculantes emitidas por el mismo, derivadas de su informe anual 2021. 9, discutir los alcances de la figura de exhorto público que la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua define en su artículo 23. 10, presentar para aprobación la propuesta de metodología para el seguimiento a las recomendaciones no vinculantes realizada por la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 11, asuntos generales. 12, cierre de la sesión. Y si me permites, presidente, comentar sobre el orden del día 2 actualizaciones al proyecto. La primera sería en el punto 8, vamos ya en un 30% de respuesta. Entonces, la falta de respuesta es 70 y ya no 77. Y comentar que por ser extraordinaria, propondríamos eliminar asuntos generales. Sí, de acuerdo, en los dos puntos.
nomás referir que el 77 era el momento de la redacción del posicionamiento, y el de asuntos generales, pues sí, es un tema que va como parte de una sesión extraordinaria, ¿no? Dicho eso, abriría micrófonos a mis compañeras y compañeros, debido a que pues esta fue solo lectura, ¿no? Y de aquí preguntarles si tienen algún tema que quisieran externar sobre el orden del día, y ya de ahí poder pasar a la votación del mismo. Adelante, Alejandro. Gracias, René. Agradezco la apertura y manifiesto, como ya se hizo conocimiento, pues por un tema de licencia médica estoy en funciones de presidencia y por eso me toca que me aguanten ahora aquí. Me permitiré hacer algunas precisiones, dado que, como sabrán, me voy involucrando, entonces tendré que solicitar su ayuda para que me ilumine un poco en el seguimiento, y no quiero interferir mucho ya en los hábitos y costumbres que tienen ustedes en el manejo de las sesiones. Sin embargo, me llama la atención un poco la convocatoria en cuanto al orden del día, y sí anuncio un voto razonado al respecto, toda vez que votaré en contra de los puntos 5, 6, 7, 8 y 9 que se hicieron valer en la convocatoria, como lo iré refiriendo. Y primeramente, para ir razonando mi voto, sí quisiera hacer una pregunta: ¿cuál es el estatus que guarda la aprobación de la política estatal anticorrupción? Porque mucho va encaminado precisamente a lo que voy a manifestar en mi voto. Quiero entender que, por lo que encuentro en un documento, la misma no ha sido aprobada. Y si no, corrigiera. Bueno, en ese sentido, una cuestión referida en 4 verticales. Punto 5, en cuanto a las medidas de alcance del artículo de corrupción referido, y una en cuanto a la metodología. Referiré a los textos, poderes de resistencia, el espíritu de la creación de la persona ciudadana a como de opción. Es un de los intervenimos con acogernos de a no nos queda cumplir con nos establece. Creo que mi control anticorrupción del CEP, la CCEA, de la Comisión Ejecutiva, pues se constriñen al cumplimiento de las atribuciones que se establecen precisamente en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y el Estatuto Orgánico del. En ese sentido, en los posicionamientos que se encuentran, no veo yo una finalidad de que sean un insumo técnico que contribuyan a la coordinación del combate a la corrupción. Creo yo que hay que contextualizar muy bien, y con el respeto debido al CPC, que en el ámbito de atribuciones que tenemos, creo que este ámbito de coordinación no es el competente para conocer esas cuestiones. Creo que esos señalamientos obedecen más a un debate de otra naturaleza, y en lo jurídico y técnico, que es a lo que estamos nosotros enfocados en este foro, pues escapa de nuestra competencia, ¿no? Por eso estaré en contra de estos puntos del orden del día. Todo es que considero que si en algún momento dado existiera alguna cuestión de carácter legal, pues no es la vía, ¿no? O sea, hay una vía de control constitucional, en todo caso un amparo, una controversia, una acción de inconstitucionalidad, en la cual se podrán ventilar este tipo de cuestiones.
Pero nosotros como instancia técnica y de coordinación, creo que escapa a nuestro cúmulo de facultades y de atribuciones el referirnos. Creo yo que esta decisión, el CPC, desconozco si lo hicieron en la Comisión Ejecutiva, que creo que es el órgano al que le corresponde, pero no lo veo relacionado con un tema de un insumo técnico. Por eso mi postura y voto razonado en contra de los puntos que he señalado. También respecto del punto de medidas de protección a anunciantes, y por eso mi pregunta de inicio, al final del documento, si mal no recuerdo, ustedes señalan puntualmente que está incluido dentro de las políticas estatales anticorrupción. Entonces, en ese sentido, como creo que interpuesta ha sido aprobada de que se estén en cuanto al orden del día, que creo que también pudiera ser un insumo de la política estatal anticorrupción para efectos de ver cómo se va a instrumentar esta figura de suma importancia. Sin embargo, en lo que circularon, se refiere a un caso concreto basado en información de redes sociales y notas informativas, que creo que sería un tema de mayor análisis y no tiene relación con lo que circularon y convocaron en los insumos que se hicieron llegar junto con la convocatoria, por lo cual también votaré en contra de la inclusión de dicha situación. Lo mismo señalo respecto de las recomendaciones no vinculantes. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque si hablamos un poco de teoría del derecho y hablamos del legislador racional y de la coherencia de las normas, si el legislador no quiso darle un alcance a cierta figura, como lo son las recomendaciones que su propio nombre lo dice, no vinculantes, creo que es erróneo el tratarle de un alcance precisamente más allá de lo que la ley permite. Y por eso estaré en contra de esta situación, porque también concluyo que es una cuestión que también se tiene y se puede ver como insumo técnico de la política estatal anticorrupción. Todo esto en aras de lograr una mayor coordinación entre precisamente las instituciones que integramos este nuevo paradigma del sistema estatal anticorrupción. Y por último, y para terminar, sí señalar que creo que el esfuerzo se debe concentrar más en generar precisamente insumos técnicos para lograr una mayor coordinación entre a quienes nos toca el día de hoy tratar de combatir a la corrupción y dejar el mejor intento en ello. Soy muy respetuoso de los posicionamientos, soy muy respetuoso de las posturas de las personas ciudadanas que, precisamente como señalé, en este nuevo paradigma nos toca que nos acompañen a nosotros como autoridades. Sin embargo, sí creo que debemos de tener muy claro que en un tema de un orden institucional y respeto al derecho y a la división de poderes, pues nos toca hacer a nosotros como instituciones técnicas, ceñirnos a lo que precisamente las atribuciones nos señala la ley y la Constitución. Y en ese sentido, por último señalo que votaré razonadamente en contra de la inclusión de dichos puntos y los puntualizo, de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del orden del día, porque considero que no son competencia de este colegiado para pronunciarse, al no ser cuestiones de orden técnico ni relevantes para la coordinación del sistema. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y antes de dar respuesta a los posicionamientos que se sabían llegar, me gustaría darle primero la palabra a la magistrada Miriam, que tiene también la mano levantada. Adelante, magistrada. Buenos días, compañeros. Los saludo porque hace un momento que no nos veíamos. Me es grato saludarlos. En ese mismo tenor y sin abundar más lo que ha sido
perfectamente expuesto por el magistrado Tavares. Me sumo a esta postura y me referiré en lo particular del orden del día al punto 5 respecto al presunto posicionamiento del Comité de Participación Ciudadana sobre la reforma constitucional que hace días ha sido aprobada por el Congreso para la designación de magistradas y magistrados de este tribunal que presido. Más allá de compartir los posicionamientos en los puntos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 que ha precisado de igual manera el magistrado Tavares, me he de pronunciar y fijar postura en este sentido, señalando que si bien el Comité Estatal de Participación Ciudadana es una herramienta importante y es valiosa la postura ciudadana, también debe de quedar precisado que a este comité le compete ceñirse a la ley del Sistema Estatal Anticorrupción y proporcionar insumos técnicos para esos efectos. No es válido, no comparto la postura en la que se pretenda involucrar a los ciudadanos sin darle las herramientas técnicas para poder comparecer, hacer un señalamiento de esa manera y de esos alcances desproporcionados fuera del orden constitucional y legal, entendiendo que existen órganos legislativos, constitucionales y superiores que son a los que corresponden fijar y determinar esta postura. Esta designación la ha realizado el Congreso del Estado en uso de sus facultades supremas, no corresponde a este comité. No comparto ni la ley del Sistema Estatal Anticorrupción le concede estas facultades para intervenir en un problema, en una relación que es estrictamente constitucional y de poderes. En todo caso, esta postura se encuentra subyúdice en las instancias correspondientes. Por tanto, este tribunal votará en contra la totalidad del orden del día. Es cuanto. Muchas gracias. Nomás antes de dar la voz a Héctor, no sé si Alejandro volvió a pedir la palabra o se le quedó perfecto. Sí, adelante, Héctor. Y después paso a darle la voz a la secretaria. Gracias, presidente y compañeros. Buenos días. Pues lo que yo quiero expresar es, en principio, que la Auditoría Superior del Estado siempre ha tenido una posición muy propositiva en este comité coordinador. No solamente propositiva, sino dándole la importancia que considero que tiene como pues el órgano cúspide del sistema anticorrupción del Estado de Chihuahua. Tan es así que en 3 años y medio que me ha tocado representar a la auditoría en este comité, pues prácticamente no lo recuerdo, pero quizás tengo una falta en las sesiones, pero no recuerdo ninguna. Entonces, no solamente la importancia que le hemos tratado de dar desde la Auditoría Superior del Estado, sino aparte lo propositivo con lo que hemos nosotros abordado los temas que aquí se plantean. Pero adicional a que me uno a los argumentos que se han expresado con anterioridad por parte de la magistrada y el magistrado, no solamente añadiría los argumentos legales, sino a mí lo que me preocupa, que ya se han expresado estos argumentos legales, a mí lo que me preocupa es el recibir estas propuestas que no puedo dejar de calificar como una sorpresa por parte de la auditoría, porque en este punto específico del punto 5 de la propuesta de orden del día referente a la reforma constitucional en materia de designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues me parece que al presentársenos y en particular la intención de que la auditoría entre en conocimiento o en discusión de un tema que ha sido ya votado por el Congreso del Estado, pues no solamente resulta sorprendente, sino para mí hasta, voy a decirlo como lo pienso, como un acto de provocación, porque la Auditoría Superior del Estado forma parte del Poder Legislativo, pero no tiene facultades legislativas y no puede opinar sobre actos legislativos. Nosotros formamos parte de ese poder y somos un órgano técnico que generamos y presentamos el mayor de los respetos a las decisiones que ellos tomen,
que en muchas ocasiones no son por unanimidad y que precisamente un planteamiento, opinión, referencia que pudiera expresarse por parte titular de la auditoría, pues sería inclinarse por alguna de las formas en que los grupos parlamentarios votaron al interior del Poder Legislativo. Entonces, ¿cuál sería la posición de la auditoría de dar entrada a un punto de este tipo? ¿Escucharlos únicamente? ¿Cuál sería el propósito? Que entráramos a la discusión. No podemos entrar a la discusión. Esto no significa que no reconozcamos la atribución que tiene el Comité de Participación Ciudadana para discutir esto y cualquier otro punto que consideren pertinentes, pero en los espacios que le pertenecen al Comité de Participación Ciudadana, que son el propio seno del Comité de Participación Ciudadana y la Comisión Ejecutiva. Pero traerlos al comité implicaría que nosotros entremos a otorgar una opinión que, repito, implicaría, por lo menos para la Auditoría Superior del Estado, referirse o hacer análisis de una discusión que está muy lejano a las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado. Entonces, yo honestamente, pues no dejo de manifestar mi extrañamiento por la presentación de este punto en el seno de este comité. No me refiero a que no tengan derecho a opinar al respecto. Yo creo que en eso, no sé si nosotros podemos meternos o no, pero por lo menos yo en lo personal no me pienso meter en esas atribuciones que pudieran ustedes tener como representantes en el Comité de Participación Ciudadana. Pero el planteamiento que nos hacen es también un planteamiento un tanto complicado, porque fíjense en la posición que nos ponen los integrantes que representamos organismos en este comité. Al votar que no lo aceptamos en el orden del día, pareciera que estamos de acuerdo en el acto que emitió el Congreso. Y si lo admitimos y emitimos alguna opinión, pareciera que nos estamos involucrando en un acto que no nos corresponde. Entonces, la posición en la que nos ponen es una posición que, repito, me parece como una provocación de hacer parecer que avalamos o negamos algún calificativo a una reforma que simple y sencillamente no nos corresponde calificar. Entonces, la posición del Comité de Participación Ciudadana, si logra meter el asunto a discusión o a planteamiento, nos pone en una posición complicada por nuestra actividad y por lo que representamos. Y si votamos en contra, entonces va a parecer que el comité el comité coordinador avala o no quiere comentar estos temas que son de trascendencia, pero no es ni una cosa ni otra, simple y sencillamente que consideramos que no tenemos atribuciones para en el seno del comité entrar ni siquiera a conocer y escuchar el tema. Entonces, ese es mi planteamiento, que quería dejarlo muy claro en relación con este orden del día, y me refiero a este en lo particular. Al resto, avalo y suscribo los argumentos que aquí se han expresado por parte de quienes me antecedieron. Hasta aquí mi comentario. Gracias, Héctor. Tiene también pide la voz Alejandro de la Rocha. Adelante, Alejandro. Gracias, muy buenos días a todos. Primeramente aquí incorporándome, disculpen que por fallas técnicas de corriente eléctrica no nos podíamos conectar. Una disculpa por tal situación. No escuché la totalidad de los argumentos presentados por el señor magistrado Tavares, pero ya complementando con lo que comenta Héctor, yo también manifiesto hay ciertas inquietudes, sin ser redundante. El tema de los posicionamientos, como lo señalan, yo creo que el CPC tiene todo el derecho a hacer los posicionamientos que quieran. Cada individuo puede hacer cualquier posicionamiento, pero considero que no es materia y competencia del comité coordinador, que yo creo que lo que debemos estar ahorita discutiendo son avances en temáticas como va la política, cómo va la plataforma, cómo va la vinculación con el tema de las declaraciones, temas totalmente operativos. Sé que son temas importantes y muy respetable la posición que pudieran tener todos y cada uno de ellos, pero ¿cuál es el objetivo de que se suba al comité coordinador la postura del CPC? Yo creo que ustedes la pueden hacer pública de las maneras que consideren, pero no es un tema para que sea atacado o atendido en el orden del día. Hago una analogía
Es como si yo les dijera, oye, posicionamiento sobre el incumplimiento de obligaciones de transparencia del sistema estatal anticorrupción que tiene tantos asuntos tales y de tal dependencia y tal. Eso yo lo tengo que ver en el seno de mi área, pero no es un tema propiamente para hacer un posicionamiento dentro del comité coordinador, por lo cual, sin aumentar sin repetir los argumentos ya dados, sumo en este punto a lo que señala el auditor. Luego me preocupa un poco, aparte del posicionamiento, especialmente el punto 10, que es el punto 9, discutir los alcances de la figura del exhorto público. Creo que no es tampoco una cuestión, René, ya lo habíamos platicado en la sesión pasada y vimos los argumentos de por qué no correspondía, independientemente que la ley habla sobre el exhorto. Yo entiendo el exhorto como, por ejemplo, oye, pues exhortamos a quienes hayan faltado de instalar o de incorporarse al sistema de declaración patrimonial, conminarlos a que se sumen o cosas de ese tipo. Pero ahorita como que analizar la figura del exhorto, ¿qué hay que analizar? O sea, está en la ley y no podemos analizar una cosa general cuando el insumo que nos proporcionas es de un caso particular y el cual ya se había analizado, que nosotros no podemos ser un experto sobre cómo van los avances, no somos una autoridad competente para ese tipo de materias que es de índole penal, que pudiera tener repercusiones o vinculación con algunos actos de corrupción, pero pues, a lo mejor ustedes en lo particular si quieren pedir información o hacer una solicitud de información, pero no es materia de que estemos ahorita discutiendo la figura del exhorto. Primero está planteado en términos generales y luego concluye que el insumo que nos proporcionas es para un caso particular. Y yo creo que el exhorto, cuando se quiera hacer un exhorto, se tiene que platicar previo a una sesión para ver el caso individual, si va o no va un tema del exhorto, ¿no? Sobre el punto número 10 de la metodología, pues pudiéramos platicarlo, pero yo adelanto, igual, no son vinculantes las recomendaciones. Es como a nosotros nos ocurrió con la Plataforma Nacional de Transparencia en el 2017. Hicimos verificaciones, hicimos auditorías, pero por el proceso propio de la implementación se acordó que no eran vinculantes, entonces era un estatus, era una situación que se encontraba para ver cómo podemos avanzar, pero si la cumplían o no la cumplían, pues tristemente no tenía repercusiones más que pues simple y sencillamente el escrutinio público de quienes sí lo hicieron y quienes no lo hicieron, pero creo que tampoco es un tema, digo, yo creo que sí lo pudiéramos incorporar en el orden del día, pero que al final de cuentas no es un tema que podamos discutir más allá de lo que ya marca la ley. Se hacen las recomendaciones, se tienen 15 días para contestar, no son vinculantes, por lo cual puedes o no contestar, y aunque no estés de acuerdo y contestes con la recomendación, pues sí, tristemente, y disculpen la expresión, pues son como un llamado a misa. Yo no lo instituí así, tú no lo instituiste tampoco, ni mis compañeros. Es una realidad. Y me preocupa que en vez de que en el orden del día estamos a prácticamente 1 de julio, nos hayamos acordado que el 20 de mayo tendríamos la política, por las X circunstancias no tenemos la propuesta. Yo esperaría que en el orden del día que se nos turnó para esta sesión estuviera o avance, o situación, o estatus, o bien la propuesta misma de la política pública anticorrupción, o bien cuáles son los avances en materia de la plataforma o en otros acuerdos anteriores que ya tenemos donde se determinaron ciertas acciones y ahorita no tengo ni conocimiento de cuáles son los acuerdos ni cuáles son los avances. Creo que aquí el seguimiento es de coordinación de una cuestión técnica. Entonces, me disculpo en ese punto, yo por lo menos del punto 5 hasta ¿cómo se llama? Hasta el 9 no estaría conforme de que formaran parte del orden del día por los razonamientos ya mencionados. El 10 lo pudiéramos incluir o no, dependiendo de lo que diga la mayoría, pero la discusión sería lo mismo. O sea, estamos otra vez queriendo entrar a un tema que yo creo que no nos abarca, ¿no? Eso sería todo de mi parte. ¿Es cuanto? Gracias. Cerramos, si quieren, este primer ciclo con la participación de la Secretaría Técnica. Luego me gustaría dar argumentos y luego volvemos a pasar voz a quienes quieran pedir voz, para que esté más equitativo el uso de la palabra. Adelante, Jucabet. Perdón. Sí, muchas gracias. Solamente para temas protocolarios, dar fe de que a las 8:30 de la sesión se incorporó el comisionado presidente del ICHITAIP. Lo agregamos en la lista del quórum.
encontrándose, por tanto, 6 de 7 integrantes. Y por otra parte, me permito muy brevemente comentar respecto de los puntos 7 y 10. El punto 7 es en atención a un acuerdo del comité coordinador en el que en marzo, en la tercera sesión ordinaria, se me instruye como secretaria llevar a cabo un estudio sobre la materia, la materia de la que presentamos el diagnóstico, es decir, la protección a denunciantes. En ese sentido y en cumplimiento al acuerdo por el cual se me instruye elaborar el análisis, es que se elaboró el análisis. No es materia de aprobar el diagnóstico o no, solamente de conocimiento de que se cumplió el acuerdo. En ese sentido, para esta secretaría sería importante que quede en acta, pues que se dio cumplimiento a la instrucción del comité. Y en ese sentido iría el acuerdo que fue presentado por la Secretaría de conformidad con el acuerdo de marzo. Y en lo relativo al punto 10, es en atención a la metodología de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes, que el artículo 31, fracción 7, comenta que le establece que la Comisión Ejecutiva, además de proponer recomendaciones no vinculantes, hace propuestas para el informe de seguimiento de las mismas, con resultados sistematizados. Por lo tanto, y tomando como en cuenta buenas prácticas de otras secretarías ejecutivas, es que desde la Comisión Ejecutiva propusimos esta metodología que nos va a permitir hacer un informe descriptivo. Básicamente no tiene que ver con sanciones ni con exhortos, es solamente para poder dar seguimiento a las recomendaciones no vinculantes, saber cuántos entes respondieron, cómo y qué sucedió, si les sirvió o no les sirvió la recomendación. Entonces, en ese sentido, comentar sobre los dos puntos. Es cuanto. Muchas gracias, Jocabed, y gracias por la aclaración de esos dos puntos. Me ahorras algunos comentarios ahorita. Me gustaría ahora sí tomar la voz y ahorita les vuelvo a pasar la voz a todas. Creo que en inicio sería en fila la secretaria de la Función Pública. Luego me parece estaba Alejandro, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, y después estaba pidiendo la voz Alejandro de la Rocha del CHITAD. Bueno, ya visto los puntos que siguen, ahora sí me gustaría hacer como algunas precisiones, ¿no? A la propuesta del orden del día. Como bien comenta Jocabed, el punto 7 es seguimiento a un acuerdo que ya se tomó en el comité coordinador. Pues simplemente estamos cumpliendo con una de las fracciones que tiene la ley, que déjenme, se los comento aquí, es en el artículo, me parece 12, que dice, artículo 12, atribuciones de la presidencia del Comité Coordinador Estatal, fracción cuarta, dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador Estatal a través de la Secretaría Ejecutiva. Estamos cumpliendo básicamente con un acuerdo que ya tomamos como pleno, ¿no? El artículo 10, pues como ya lo comentó la secretaria, son atribuciones de la Comisión Ejecutiva cumpliendo con fracciones que vienen en la misma ley, ¿no? Y es pues dar un informe sobre los trabajos precisamente de generación de insumos, aunque sean recomendaciones no vinculantes. La ley no es lo suficientemente específica de cómo darle seguimiento al procedimiento, y justamente se hizo un análisis ahí, como comenta Jocabed, de buenas prácticas. Lo hicieron mis compañeras y compañeros del CPC, además de la titular de la Secretaría Ejecutiva, para entregar una propuesta cumpliendo con la entrega de insumos técnicos para este pleno para discutirlos, ¿no? En el caso de los puntos, que son 3 puntos que tienen que ver con posicionamientos del Comité de Participación Ciudadana, ahí sí me gustaría ser muy específico. El Comité de Participación Ciudadana, entre las atribuciones que tiene, dicen, el Comité Estatal de Participación Ciudadana tendrá las atribuciones siguientes, y me gustaría irme a la fracción específicamente la 17ª, que dice dar seguimiento al funcionamiento del sistema estatal, ¿sí?
Y aquí me gustaría regresar un poco al objeto del sistema, que viene en el artículo 6. Dice que el sistema estatal tiene por objeto establecer, entre varias cosas, principios, bases generales, políticas públicas o procedimientos para coordinación entre entes públicos señalados en la presente ley, que para entes públicos entender, voy a tener que irme al artículo 3, que dice, para efectos de la presente ley se entenderá por entes públicos los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, los organismos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los municipios y sus dependencias y entidades, la Fiscalía General del Estado, los órganos jurisdiccionales que no forman parte del Poder Judicial, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos antes citados. Bueno, a eso nos referimos con entes públicos, ¿no? Y dice otra vez el artículo 6 que esos entes públicos son los señalados en la presente ley para, entre otras cosas, la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. Bueno, haciendo un análisis sistemático del artículo 21, específicamente en esta fracción de darle seguimiento al funcionamiento del sistema estatal, consideramos que es de vital importancia temas como los mecanismos de designación de algunos de los entes públicos de los que habla la ley estatal, ¿no? Y también recordarles que es atribución de un servidor como presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana, viene en el artículo 22, que alguna de las atribuciones, específicamente la fracción segunda, es representar al Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador Estatal. Y me gustaría hacer énfasis en la fracción cuarta, garantizar el seguimiento de los temas de la fracción segunda. Y voy a hacer énfasis otra vez, garantizar el seguimiento. ¿Qué es lo que me pide a mí la ley? Que cuando se suba un tema que nosotros sistemáticamente analizamos, que tiene que ver con la observación y el seguimiento al sistema, yo estoy obligado a darle seguimiento a lo que ya se votó en un pleno, en este caso en el pleno del Comité de Participación Ciudadana. Todos los posicionamientos que les hemos hecho llegar, pues son posicionamientos que se votaron al interior del pleno, que en los 3 casos, aunque no es necesario, fueron colegiados de manera unánime, la aprobación de los mismos, y creemos que en esta lectura sistemática de la ley, pues sí entra dentro de lo que es la fracción 17ª. Y aquí me gustaría, por último, en el tema de un análisis también del espíritu de la ley, retomar parte de las discusiones que se dieron en el Senado de la República en el proceso de aprobación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Específicamente, uno de los iniciadores de la ley, el senador Ríos Peter, comentó en su momento sobre el trabajo que debería tener la silla que en este momento tengo a bien representar, la silla ciudadana del Comité Coordinador, y dijo que la función que deberíamos de tener integrantes de este comité de participación, no lo digo yo, voy a hacer aquí una lectura de manera literal de lo que dijo el senador Ríos Peter, uno de los iniciadores en el momento en el que se llevó a cabo la Ley General del Sistema, que es la ley que nos rige, ¿no? Dijo, la función de la silla ciudadana es, abro paréntesis, enchinchar, dije hace rato, no encuentro y les prometo que voy a tratar de encontrar una que en términos jurídicos satisfaga, pero la idea es esa, tener la capacidad de estarse metiendo en el sistema, estar involucrándose, darle seguimiento y evitar que se atrofie, hago énfasis, evitar que se atrofie. Parte del problema del combate a la corrupción es la atrofia institucional, el que de repente todo se queda parado, todo se empolva o todo se hace rápido de acuerdo al interés político, no al interés social de combatir la corrupción. En otra de las intervenciones también que tiene este mismo senador menciona, hay que poner al centro a los ciudadanos. Nos parece es plantear quién puede ser quien le dé seguimiento o supervisión a las, abro otra vez énfasis en este tema, a las distorsiones que el manejo del dinero público llega a tener. Nos parece que en términos de funcionalidad también es significativo, nos parece que es funcional, porque permite que esté el ciudadano como actividad específica representando en ese comité de participación ciudadana y revisando que las instituciones no hagan lo que hasta la fecha han venido haciendo. Necesitamos a alguien que lo que esté es como, no son mis palabras, cuchillito de palo, perdón por utilizar la coloquialidad, enchinchando, no son mis palabras, a ese secretario de la función pública. Y hago aquí abro también comillas, dice, oye, a manera de lo que podría decir esta silla ciudadana, hay un expediente de esta naturaleza y te llevas haciendo, no son mis palabras, guaje, 2, 3, 4, 5 meses.
Esa es la función del ciudadano como catalizador y como actor que permita darle funcionalidad. Otra vez, ninguna de estas son mis palabras, son palabras que se dieron en la discusión de la aprobación y en el espíritu de la ley de cuál era la participación de este comité en la parte, representando desde la parte ciudadana en las funciones de generación de insumos, de observación del sistema y de coordinación. Por su parte, también otro de los participantes, el doctor Merino, creo que una de las figuras más capaces y con mayor prestigio en el tema a nivel nacional, menciona que puede afirmar que esta séptima silla es como la ventana a través de la cual se puede exigir pública y abiertamente a estas instituciones, al resto de las instituciones que cumplan con su deber. Puede ser una de las garantías de la superación. Dicho esto, es con ese espíritu que creo que en estos casos el espíritu que quería tener este comité coordinador es precisamente permitir la discusión de los puntos que vengan desde el Comité de Participación Ciudadana. Y que en el punto específico no estamos pidiendo, y ahí sí difiero un poco de la visión del auditor, la respeto, pero difiero, en el tema de que esto es una provocación. No, estamos en el entendido de que podemos tener posturas que incluso sean polarizantes, y está bien. Lo que estamos pidiendo es precisamente que se abra la discusión pública. Sabemos que, digamos, hay visiones que es difícil de conciliar, pero precisamente lo que estamos buscando aquí es abrir la postura al debate, porque creemos que el debate enriquece. El silencio no, el silencio ensordece. Temas puntuales. Entiendo un poco la postura sobre lo que ya aprobó el Poder Legislativo. Nomás referirles que en eso que aprobó el Poder Legislativo se crea un nuevo comité que está formado por 3 poderes, uno de los cuales es el Poder Judicial y en uno de los cuales tenemos a bien aquí tener representación de la presidenta del Consejo de la Judicatura. Y ahí sí creo que en este tipo de temas sí podríamos discutir precisamente temas de política pública. ¿Cuáles temas de política pública? Ok, se eliminó de tajo de la ley la parte del concurso de oposición, pero no dice cómo se va a designar al interior de esta comisión o comité, no recuerdo el nombre específico que tiene la figura, cómo se va a elegir a las personas que van a integrar la terna, que van a ser enviadas al Poder Legislativo, al Pleno. Y aquí que sí sería importante, a nosotros sí nos preocupa como un tema de política pública que la postura al hacer a un lado el tema de los concursos públicos sí está mandando un mensaje contrario a lo que las mejores prácticas en derecho internacional y las relatorías para magistrados y abogados de Naciones Unidas mencionan al respecto, ¿no? Aquí sí podríamos ver y construir, no estamos hablando de decir el Congreso lo hizo bien o lo hizo mal, vamos buscando la forma de dialogar, cómo generar mecanismos de política pública precisamente para instrumentar esto que no quedó en la legislación. Estamos de acuerdo que ahorita ninguna de nosotras o de nosotros somos legisladores, no estoy pidiendo que legislemos sobre la ley, estoy pidiendo que sobre lo que ya se aprobó en el Congreso, veamos las soluciones para asegurar que los mecanismos de designación de los puestos de autoridad mayor en el Poder Judicial, las magistraturas, permita garantizar condiciones de idoneidad. Lo que dice la experiencia internacional es que el curso en combinación con el concurso de oposición es la vía a seguir. Sabemos que aquí a lo mejor tenemos malas experiencias del pasado, pero cuando hay malas experiencias, la solución no es eliminar el procedimiento, es meterle controles internos a ese procedimiento. En el tema de los lineamientos que se aprobaron en el periódico oficial del Estado por la Secretaría de la Función Pública en conjunto con la Secretaría de Hacienda, ahí sí difiero completamente en que esté fuera del alcance del comité coordinador, precisamente está dentro del alcance. Y precisamente aquí podríamos empezar a discutir el cómo podríamos asegurar que se estuviera cumpliendo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente en su artículo 20, en una parte muy, muy puntual que pide esta Ley General. Y es la que tiene que ver con generar, y aquí me gustaría preguntar, un proceso que permita equidad
en la selección, que permita, me parece que las palabras que menciona la ley, debe de estar por aquí, denme 2 segundos. Bueno, me parece que eran equidad y que era garantías de transparencia. Había tres conceptos específicos que marcaba la ley, que dando una lectura, alineamiento nos parece que no se está cumpliendo tampoco estos criterios y que se deja un margen de discrecionalidad muy preocupante para la designación en el caso de los órganos internos de control, que va también en contra de la ley general y de las buenas prácticas que ya se han empezado a instrumentalizar en documentos como los que hizo la Función Pública Federal, que ya hemos tenido a bien compartirles en un momento, ¿no? Sobre la pregunta específica del tema de cómo va la política estatal anticorrupción, me parece, ahí sí no tengo ahorita en mente si ya la secretaria ejecutiva compartió el documento, me parece que ya se había compartido el documento. Por razones que están fuera de mi control, debido a que yo no soy parte de la comisión ejecutiva, la política estatal, esta última tercera versión, se pudo aprobar ya satisfactoriamente en días pasados. Me parece que la secretaria ya les hizo llegar el mismo. En próximos días, yo creo en la tarde del día de hoy, le haré llegar a la secretaria la propuesta de orden del día para la sesión del día 8 de julio, para ahora sí poder presentar el tema. Como hay algunos temas que probablemente no era de su conocimiento anterior, yo creo que el tema sería presentarlo y de ahí discutir la forma de poder discutir estos temas. Y estoy de acuerdo en las posturas que han tenido la mayoría en un tema. El tema de que comité debe de ser un espacio precisamente que ayude a discutir temas de interés público, temas que tengan que ser con implementación de las políticas públicas que tienen que ver con los entes públicos que maneja la ley, que si ustedes hacen una lectura de la ley, pues básicamente son todos los entes públicos del Estado. Otra vez no son mis palabras, son las palabras del legislador, tanto federal como el legislador local que emitió aquí la ley en la materia, ¿no? Creo que en ningún momento estamos invadiendo competencias que no nos tocan, simplemente estamos de manera sistémica evaluando la ley en la materia y sometiendo a la discusión temas que creo que sí son de interés público. Creo que había otro tema, un último, que habían referido también en los puntos del orden del día, que tenía que ver con el tema de las 77% recomendaciones no vinculantes de las cuales no se dio respuesta. Aquí nomás referir que la ley sí obliga a que se cumpla con un plazo de respuesta. Estamos de acuerdo que cualquier ente público puede responder afirmativamente o no. No estamos poniendo en tela de juicio eso. El problema, y tal vez ahí sí necesitaría contexto el magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, es que, como comenta ya la secretaria ejecutiva, al día de hoy, el 70% de los entes recomendados no dieron respuesta en el plazo que estaban obligados por ley. Y ahí también hay un artículo en la ley del sistema que pide, me parece es el artículo, si mal no recuerdo, 51 o 52, que sí pide que se dé cumplimiento con un plazo. Y en su momento dice, en el 52 me parece, en caso de que el comité coordinador considere que las medidas de atención no están... sí. La falta de información o omisión en el segundo párrafo del 52 de entrega de la misma por parte de los entes públicos será causa de responsabilidad administrativa en términos de la legislación aplicable, ¿no? Creo que eso se podría incluso acreditar con algunos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente el tema de desacato, y ese es un tema que también ya había hecho la observación la vez pasada. El tema para acreditar el desacato habla de que también se tienen que ejecutar medidas de apremio. Sin embargo, la ley en la materia nunca habla de un capítulo de medidas de apremio. Hay que preguntar también con el expertise, sobre todo creo que la silla del Tribunal de Justicia Administrativa nos podría ayudar a dilucidar mejor cómo se podría llevar a cabo un tema de desacato cuando la ley en la materia no tiene un capítulo de medidas de apremio. Si se tiene que
consumir algún otro tema para poder avanzar a ese tema, o cómo lo podríamos llevar a buen puerto, porque en este caso sí ya están en incumplimiento de la ley en la materia, ¿no? Ese era el tema puntual que queríamos hablar sobre las recomendaciones no vinculantes, no si rechazaron la misma. Están en el derecho de rechazarla quienes quieran rechazar. El problema es que ni siquiera nos dieron respuesta. Y ahora sí, ya agotando los puntos, perdón por haberme excedido, les di primero la oportunidad a todos de que eran la primera observación. Me parece que en orden de participación, no sé si me pudieras ayudar, Jocabet, ¿quién iba en orden de participación? Sí, claro. Es la licenciada de Los Ángeles, Álvarez Hurtado, María de Los Ángeles. Muchas gracias. Adelante, secretaria. Gracias, buen día, saludo a todos. Me da mucho gusto saludarlos y comentarles pues, mi posicionamiento respecto a toda esta sesión. En primer lugar, quiero comentar que me sumo a los pronunciamientos que han hecho mis compañeros del comité coordinador, y para ser muy breve y respeto a todos, yo quiero enfocarme al principio de legalidad. Muy concreta, que las autoridades solo pueden hacer lo que la Constitución y las leyes le permiten. El comité coordinador tiene su competencia o facultades establecidas en la ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua. El comité de participación ciudadana tiene su competencia establecida también en la ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Ninguna norma de ley otorga competencia al comité coordinador estatal para conocer posicionamientos del Comité Estatal de Participación Ciudadana. Y eso es todo lo que tengo yo que decir. Las interpretaciones que quiera darle usted o quien quiera, ese es otro tema. Aquí está muy claro lo que tenemos que hacer. Gracias. Gracias, secretaria. Jocabet, si me ayudas con la siguiente persona lista, por favor. Sí, claro, es la magistrada presidenta del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias. Adelante, magistrada. No redundaré más allá de lo que acabamos de oír de la secretaria de la Función Pública, respetando la postura, presidente, de las manifestaciones que acaba usted de hacer. La discusión pública en lo relativo a lo que el Consejo de la Judicatura compete se resolvió en el Congreso, y siendo muy cuidadosa de mis expresiones, puesto que soy parte de este procedimiento, como bien refiere el auditor, nada más me permito manifestar que es un procedimiento que se ha llevado en otras ocasiones y que hay precedentes jurídicos que avalan su legalidad. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada. Jocabet, si me ayudas, por favor, con la siguiente persona lista. Es todo, no hay más. No sé si me parece que Alejandro tenía. Sí, adelante, sí. Alejandro. Sí, gracias. Nada más, insisto, como invitado, no me ha tocado participar. Veo que los hábitos y costumbres son muy diferentes a lo que estoy acostumbrado del orden. Pero veo una cuestión de que no se respeta la discusión, porque creo que estamos sometiendo la discusión del orden del día y al final de cuentas usted, presidente, ya se tomó el derecho de tratar de discutir y forzar los temas que estaban en otro estadio. Sin embargo, déjeme decirle por una alusión que acaba de hacer en el expertise relativo con las recomendaciones no vinculantes, decirle que como persona servidora pública está abierta mi oficina para recibirlos a usted y a los del comité para efectos de cualquier duda jurídica en la que yo pueda ayudarles y mis compañeros. Lo haremos con gusto, porque recuerdo que en uno de los informes anuales se había hecho referencia a que había una solicitud al tribunal y no se había atendido, cuestión que traté yo por medio de Twitter a través de un conocido de usted que es Nayo, porque lo sigo como usted como perro, no me acuerdo cómo se pone. Yo soy el negro suertudo, usted tiene ahí un apodo. Le hice llegar mi intención de abrir un canal de comunicación con ustedes para que se acercaran sin que al día de hoy tuviera éxito. Sin embargo, en este foro público, déjeme decirle que desgraciadamente estamos hablando de una norma imperfecta y ahí habrá bastantes teóricos y filósofos del derecho que nos proponen soluciones. Sin embargo, en una
costumbre positivista, que es una de las características quizá de nuestro sistema normativo, el legislador fue claro en su teleología y en su deontología de esta norma de no imponer sanción. Y precisamente en este orden constitucional y legal, que creo que es un primer avance, el de ciudadanizar las instituciones, creo que estamos iniciando. Y creo que esta parte de esta inquietud debe ser parte de otro foro, ¿no? Para eso hay un parlamento abierto, para eso hay vías constitucionales y legales de control de legalidad y constitucionalidad, como son los tribunales federales en el caso de las controversias que pudieran ustedes tener como inquietud en los temas y que ya se han señalado, o en los temas de legalidad que nos corresponde conocer a nosotros. Voy a acotarme al tema de normas imperfectas. Si el legislador no quiso poner una sanción, si el legislador no puso una vía de apremio en el sistema nacional, perdón, el sistema estatal anticorrupción, creo que la intención es clara. Desgraciadamente, y retomo lo coloquial, son llamados a misa, pero es un primer avance. Recordemos que anteriormente el ciudadano no tenía voz ni participación. El cambio de paradigma de la ley del sistema y todo el sistema nacional anticorrupción precisamente radica en eso, y yo creo que nos vamos a tener que ir habituando. Yo sí lo que llamaría es una moción de llevar un orden, porque creo que no es válido ni es respetuoso, y créanme que soy al vago de plenasmo muy respetuoso de la anarquía, porque creo que también contribuye al debate, pero creo que nuestras sillas en representación de instituciones y de las y los ciudadanos debe ser muy valioso. Creo que podemos avanzar, creo que es un tema de fallas de comunicación, creo que es un tema de ir abriendo esos canales, a lo cual, insisto, estoy totalmente abierto, porque me interesa que esto funcione. La ley es perfectible, el sistema es perfectible, pero creo que la manera en que se están apostando no es lo mejor, y es en lo que difiero. Por eso yo les dije desde un principio, yo soy muy respetuoso y desconozco los hábitos y costumbres que tengan en el sistema, pero yo sí soy muy formal en el sentido de que creo que mi posición al estar en una institución es cumplir con la Constitución y la ley. Y por eso debo expresarme sin dejar de lado que primeramente soy una persona ciudadana. Entonces sí llamaría yo una moción de que si lo que estamos votando es el orden del día, se me hace que su posicionamiento al tratar de abrir la discusión a la vez de los posicionamientos en una parte que no va, creo que no corresponde y no se me hace respetuoso. Yo lo llamaría, y creo que se abre la posibilidad, lo dijo mi compañero de La Rocha, este tipo de discusiones se pueden llevar en cuestiones previas. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos darle a los ciudadanos y las ciudadanas del estado de Chihuahua es precisamente los insumos suficientes y las propuestas que se deben ver sí en este foro que contribuyen para el combate a la corrupción. Los posicionamientos, muy respetuoso de ellos, creo que se dan en el seno de la Comisión Ejecutiva y del CPC. Para mí no son un insumo técnico. Creo que esto lo que debe hacer es generar un insumo técnico que se debe reflejar en otro tipo de documentos. Pero el hecho de recibir, que a final de cuentas es correspondencia, no sé cómo contribuye al debate. ¿Sería cuánto? Te agradezco, Alejandro, y te tomo la palabra. La verdad, no me había sido referido a esa comunicación en lo económico, pero con mucho gusto y claro que puestos también a colaborar. Dicho eso, me parece... Jocabet, si me puedes ayudar otra vez con los turnos porque traigo ahí como confusión si sigue la magistrada o si sigue Alejandro La Rocha. Es la magistrada. Muchas gracias. Adelante, magistrada. Esta hora de discusión inició con el punto 3 que se llama lectura y en su caso aprobación del orden del día. Hemos manifestado la postura cada uno de nosotros. No encuentro un fundamento para escuchar una segunda o tercera ronda, por lo que solicitaría al presidente someter a votación el punto en cuestión. ¿Es cuánto? Sí, sin problema. Lo que pasa es que vi que había manos todavía levantadas y soy de la idea de dar apertura a todas las voces. Si esa es la postura mayoritaria, sin problema, de acuerdo, para que se someta a aprobación. Digo, a votación, perdón. Muy bien. Comparto en pantalla, presidente, y todas integrantes.
el sentido del orden del día, entiendo que hay puntos particulares con los que no se está de acuerdo, solamente pedirles apoyo en reiterar los puntos. Ahorita se comentó que se trataba del 5 al 10. Preguntar si se mantiene, si el sentido al que he de llamar al voto es primero para manifestarse, que protocolariamente así sería, en contra de los puntos del 5 al 10, para luego votar el orden del día general. Solamente pedirles que me confirmen si efectivamente se trata del 5 al 10. Yo sí, todos. Bien, entonces hago... A ver, ¿Perdón? en mi caso manifesté la postura de que los 3 primeros puntos del orden del día, que es bienvenida y la lectura del acta, pues no ocupan la parte de la discusión. Entonces, yo pediría que se someta a votación en primer lugar la totalidad del orden del día, la que ya he manifestado que votaré en contra, y si los demás compañeros votarán punto por punto en congruencia, nada más que lo solicites así. Muy bien. Gracias, magistrada. Llamo entonces, si no hubiera otro comentario, otra moción de orden, al voto sobre el orden del día en su generalidad. ¿Quiénes? Sí, comisionado. Me parece, sí. Disculpen, es que cuando me dicen mi voz, bajo la manita, pero ¿desde cuándo estaba pidiendo la voz antes de todas las participaciones previas? Adelante, Alejandro. Sí, yo nada más clarificar, porque entiendo también la postura que está señalando muy bien la magistrada presidente, perdón, en el sentido de clarificar. Yo solamente haría a mis compañeros una precisión del punto que bien mencionaba Jocabet, que son el 7 y el 10, que ahí creo que podríamos caer tan en contradicción, que vienen como producto, que es lo que también está analizando, de acuerdos que nosotros ya tomamos. Yo consideraría, bueno, que sí, efectivamente los puntos a debate son del 5º al 10º, pero sí considerar que quizá el 7 y el 10, en virtud del antecedente que marcó y clarificó la titular de la Secretaría Técnica, y que además no es votación, es solamente, bueno, uno sí es para aprobación, pero por lo menos lo que es el presentar el análisis del estatus del estado de Chihuahua respecto a las medidas de protección, que sí, efectivamente, este es un acuerdo previo que se tuvo para que se presentara ese avance que iba o ese resultado que iba a llevar a cabo el secretariado correspondiente. Bueno, yo no tendré inconveniente en recibirlo por escrito, pero sostengo mi postura. Me sumo a la magistrada. Entonces me parece hay ahorita dos posturas. Está la postura que ahorita comparte la Secretaría de la Función Pública y la magistrada presidenta del Consejo de la Judicatura del Estado, y está la postura que tiene el comisionado Alejandro de la Rocha del órgano garante de transparencia. No sé cómo podemos solventar como ese tema. No. Porque sí. Oye, no, perdón, pero no es postura. Yo nomás comentaba que aclarando ese punto pero no es postura. Yo creo que, como lo señaló la magistrada, es poner a consideración, con excepción de los primeros 4 puntos que yo creo que pues son protocolarios, los puntos 5 demás, si siguen o no siguen, es simple y sencillamente ese es el punto, ¿no? Sí, pero eso sería una votación adicional, ¿no? Es lo que entendería, o no me queda entonces claro la precisión. Sí, presidente, disculpa que tome Sí, la adelante, Jocabet. Se trataría de someter a voto punto por punto del 5 al 10 en primer lugar, y luego ya llamar al voto general sobre el orden del día, tomando en cuenta que de no aprobarse el 5 al 10 se quedarían del 1 al 4. Entonces, si me permites, llamo al voto de punto por punto. ¿Quiénes se encuentren a favor del punto? Presidente, ¿te parece? Si les parece a mis compañeras y compañeros, adelante.
Bien. Tiene la mano nomás levantada la secretaria de la Función Pública. Adelante, secretaria. ¿O es para voto? Es para voto, ok. ¿No? Si era para voto, entiendo. Entonces, aquí lo expreso, quienes se encuentren a favor de bajar el punto 5 del orden del día, tal como se expresa en pantalla, el punto 5, favor de indicarlo alzando su mano. Quienes se encuentren a favor de bajar del orden del día el punto 5. A favor de bajarlo. A favor de bajarlo, veo 2 votos, 3 votos, 5 votos. Quienes se encuentren en contra de bajarlo. Y hago también del conocimiento que voy a emitir un voto particular disidente, por favor. Muy bien, presidente, Lo claro. hago llegar a la cuanto esté. Gracias. Yo nada más reiterar mi voto razonado, quería llegar en nombre del tribunal. Muy bien, esperaríamos de preferencia sus votos razonados en el transcurso de la próxima semana para incorporarlo al acta debidamente. Bien, siguiente punto. Jocabet, nomás una moción ahí de orden. Me comentan que en la transmisión no se alcanza a ver quién vota a favor o en contra. No sé si podrías, si hay alguna forma en la que se pueda ver a la vez el orden y las cámaras o algo. O que hagas, si no se puede, que hagas, por favor, muy claro el número de votos para que quede claro. Sí, claro. Sí, sí, claro, presidente. El primero, sí lo referí, fueron 5 votos a favor de que se bajara y 1 en contra. El voto en contra fue de parte tuya, presidente. Gracias, te agradezco. Punto 6. Quienes se encuentren a favor de bajar el punto 6 del orden del día, favor de expresarlo alzando su mano. A favor de bajarlo. 3, 5. Nuevamente tenemos 5 votos a favor de bajarlo, presidente. Quienes se encuentren en contra de bajarlo, un voto. De la misma manera, adelanto que voy a emitir un voto particular disidente que lo haré llegar en su momento. Gracias. Bien, quedó el resultado aquí, 5 votos a favor de bajarlo, 1 en contra. Y entiendo que con 2 votos particulares, tanto el voto del magistrado Tavares como del presidente René Moreno, ¿es correcto? Siguiente, séptimo, quienes se encuentren a favor de bajar el punto 7 del orden del día, que es el que pueden ver ustedes en pantalla, favor de indicarlo alzando su mano. A favor de bajarlo. Solo con una acotación, secretaria, la magistrada propuso el bajarlo, pero que se nos envíe por escrito. O sea, no eliminarlo del todo, de que el comité no tenga conocimiento, sino Exacto. bajarlo, pero recibirlo por escrito. Exacto. Como lo propuso. Entonces, yo estaría a favor, pues, de esa propuesta. Igual yo, si se va a enviar por escrito, pues ya suple. Así es. Y se da cumplimiento con lo que se le instruyó a la secretaria y punto final. Gracias. Me permitiría manifestar entonces que la propuesta sería que ese punto se cambie como tema de correspondencia, para efectos de que se reciba formalmente y se tenga por cumplir el requerimiento que se hizo la Secretaría Técnica. Esa es la propuesta. En ese sentido sería la modificación del punto del orden del día. Así es, magistrado. Bajarlo al punto del orden del día y darle cumplimiento por escrito por las vías de comunicación normales. Muy bien, entonces llamo de nuevo al voto en ese sentido. Quienes se encuentren a favor de bajar del orden del día el punto 7, que es presentar análisis del estatus en el estado de Chihuahua de las medidas de protección a anunciantes, para en su lugar esta Secretaría Técnica, en cumplimiento del acuerdo previo, envía a todos los integrantes del comité coordinador el documento. Quienes se encuentren a favor, indicarlo alzando su mano. 5 votos a favor. ¿Quiénes se encuentran en contra? De la misma manera, y adelanto que va a ser el mismo sentido que todos los demás y los que vengan. Entonces, no sé si con eso, para ya no tener que estar repitiendo lo mismo.
Muy bien. Sí, presidente, esperamos tu voto particular para todos los puntos que consideres y consideren todos. Siguiente, el 8, que también se puede ver aquí en pantalla. Quienes se encuentren a favor de bajar del orden del día de esta sesión, el punto 8, que pueden ver en pantalla, favor de indicarlo alzando su mano. A favor de bajarlo. 5 votos en contra. 5 votos a favor de bajarlo, 1 en contra. Nomás, 9. por favor, la precisión de que va al voto particular. Sí. Sí, por supuesto, Todos los que vieron. y habrá de emitir su voto particular el presidente y entiendo, y corríjame, magistrado Tavares, también usted. Sí, como lo anuncié desde un principio, un voto razonado en contra de todo lo que manifesté. Muy bien. Siguiente, el 9. Quienes se encuentren a favor de bajar del orden del día de esta sesión el punto 9, tal como se puede ver en pantalla, favor de indicarlo alzando su mano. Quienes estén a favor de bajarlo. Sí, y reitero la acotación que el insumo que se circuló no tiene relación con el tema que se quiere discutir. 5 votos a favor de bajarlo. ¿En contra? Presidente. Y en el René mismo Moreno. sentido que los pasados. En contra, por lo tanto, son 5 votos a favor de bajarlo y 1 en contra, con el voto particular que será emitido tanto por el presidente René Moreno como por el magistrado Alejandro Tavares, presidente en funciones del TEG. Siguiente es... Perdón, aclaración, es voto razonado porque voy con mayoría. Particulares 4 disidentes. Sí, por supuesto. Lo anotamos, lo clarificamos. Siguiente punto, el 10. Quienes se encuentren a favor de bajar del orden del día de la sesión de hoy, el punto número 10, favor de expresarlo alzando su mano. Secretaria, quisiera hacer una acotación en este punto. Yo quisiera ver si podemos cambiar, bueno, mi propuesta es cambiar el punto para que sea exclusivamente conocer la propuesta de metodología, no presentar para su aprobación, sino conocer la propuesta de metodología. En todo caso, perdón, no sé si me dan el uso de la palabra, sería el mismo tratamiento que propuso la magistrada presidenta, de cómo correspondencia para efectos de conocer el tema, acotando precisamente que fue una de las dudas que expresó René, y me permito tutearte, René, en el sentido de los alcances de una norma imperfecta, ¿no? Entonces, por eso, de nueva cuenta, me pongo a la disposición para platicar este tema. Sí, sería la misma suerte del punto 7 y debe agotarse de la misma manera. Me permitiría hacer la misma precisión. Me adhiero, secretaria, a la propuesta de mis compañeros. Sí, presidente, tiene su mano alzada la secretaria de la Función Pública. Sí, adelante, secretaria. No, es para adherirme también a la postura de mis compañeros. Bien, entonces... Gracias, secretaria. Gracias. En este sentido, entendería que se propondrá bajarlo para sustituirlo por un envío formal por escrito a todos ustedes y para en su momento, y de ser así considerado, aprobarlo en alguna sesión próxima. Entonces, por tanto, quienes se encuentren a favor de bajar el punto 10 del orden del día de esta sesión extraordinaria para en su lugar esta secretaría hacer un envío formal por escrito a cada integrante del comité coordinador para lo que haya lugar posteriormente. ¿Quiénes se encuentran a favor? 3, 4, 5. ¿En contra? En el mismo sentido que todos los otros puntos. Presidente René Moreno en contra. Por lo tanto, tenemos 5 votos a favor de bajarlo, un voto a favor de dejarlo y habrá el voto particular y el voto razonado correspondientes, tanto respectivamente, tanto del presidente como del magistrado Tavares. Y es cuanto
Si me permiten, entonces paso a que se vote el orden del día que incluiría, por tanto, los puntos 1, 2, 3, 4, omitir asuntos generales y el cierre sería el quinto. ¿Quiénes se encuentran a favor? Perdón, una moción ahí de orden. Los asuntos generales no se pueden omitir en caso que no haya, pero tenemos que sí, hay votar una ese moción punto. nomás. Esta es una sesión extraordinaria y por error Es se fue extraordinaria. sí, por error se fue ahí el punto de asuntos generales. Tienen razón, disculpen que no haya tenido la precisión al respecto. No te preocupes. Gracias. No, a ti. Nada más una moción para efectos de que tener coherencia en el orden del día. 2 de los puntos se pasaron a correspondencia para efecto de que sea el tratamiento correspondiente y se acuse recibo y se tenga por cumplir los requerimientos que en su momento se hicieron previamente. Bien, magistrado, y bueno, sería la primera vez que agreguemos la primera vez que se emite un acuerdo de esa naturaleza. Pedirle apoyo para poder llamar al voto correctamente. ¿Me podría guiar, por favor? Sí, en sentido de coherencia con lo manifestado dentro de los puntos 7 y 10, toda vez que los mismos se refirieron a que es documentación que se había requerido o estudios que se habían requerido previamente, y para tener solventado ese requerimiento por acuerdo previo, se tenga por presentada la Secretaría Ejecutiva en ese sentido, en los términos de los 2 documentos, y se apruebe la recepción. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. En ese sentido, llamo al voto sobre el orden del día que incluiría de los puntos 1 al 5, como se haya comentado, haciendo la anotación que lo correspondiente a los puntos 7 y 10 serán enviados por esta secretaría formalmente a todas las personas integrantes del comité coordinador, formalmente por escrito, para su consideración y lo que haya al lugar. Una precisión nada más, secretaria, es Dígame. del 1 al 4. Del 1 al 4, y precisando que el punto 5 será clausura de la sesión. ¿Es correcto? Es correcto. El 5 es clausura. Es correcto, el 5 es clausura. Bien, quienes se encuentren a favor, indicarlo alzando su mano. 3, 4, 5 votos a favor. ¿En contra? En congruencia con todos los demás votos del mismo sentido. Queda entonces, por tanto, 5 votos a favor de este orden del día con 5 puntos, siendo el quinto la clausura, y con la anotación correspondiente sobre la correspondencia a enviar. Y también con la anotación de que emitirán su voto tanto particular como razonado, respectivamente, el presidente René Moreno y el magistrado Alejandro Tavares. ¿Es cuánto? Gracias, Jocabet. Me parece entonces pasaríamos al punto 4. Sí. Se trata de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Se trata del acta de la 5ª sesión ordinaria del Comité Coordinador, celebrada el 20 de mayo de este año, 2022, en la cual estuvieron presentes René Moreno, presidente del comité, el licenciado Héctor Alberto Acosta Félix, auditor superior, licenciada María Los Ángeles Álvarez Hurtado, secretaria de la Función Pública, y maestro Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, comisionado presidente del Instituto Chihuahuense para Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por tanto, son quienes estarían en posibilidad de votar el acta en cuestión. ¿Quiénes se encuentran a favor del acta de la 5ª sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo? A favor de indicarlo alzando su mano. 2 votos, 3 votos. Tenemos 3 votos. ¿No ve el sentido del voto de la Secretaría de la Función Pública? Sería a favor. Tenemos 4 votos a favor del acta. Pasa por unanimidad. Gracias, Jocabet. Si podemos pasar entonces al punto de clausura, por favor. Sí. Se trata del 5º punto, dado el cambio, se trata de la clausura.
Gracias, Jocabet. Siendo las 12 de la tarde del día 1 de julio del año 2022, declaro clausurada esta segunda sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua. Agradezco a mis compañeras y compañeros del Comité Coordinador y a las personas que estuvieron observando esta transmisión o que la observarán en diferido. Gracias y hasta pronto.